el hecho, ya existía, digamos, un proceso constructivo desde el gobierno anterior, incluso fue inaugurado parcialmente cuando tenía una capacidad del 70%. Lo que hacemos aquí es completar la capacidad total contratada, 187 megas, y podemos entonces inaugurar el 100% de la obra. Para nadie ya es un secreto que esta región, como el sur Guajiro, fue prácticamente concebida en las últimas décadas para extraer carbón. Pasa la línea férrea exactamente por aquí, cargando casi de manera permanente vagones que se llenan del carbón con destino a la exportación. Tanto las minas del Cesar como la de La Guajira, en donde está la más grande de América, han sido prácticamente territorios destinados a una actividad que está a punto de desaparecer, que en el caso Guajiro quebró el equilibrio hídrico escaso y frágil que había en la región, mató muchos de los afluentes líquidos en una región que necesita de mucha agua. Han muerto muchos niños por la escasez de ese servicio en todo el departamento de La Guajira. Se habla de miles. Nosotros en este año que ha pasado hemos logrado un éxito relativo. Bajamos sustancialmente la tasa de mortalidad infantil de La Guajira. La Guajira es el departamento con mayor tasa de mortalidad infantil por razones de hambre de toda Colombia. Hoy ocupa el tercer lugar. Aún es insuficiente, aún esa tasa tiene que reducirse a mucho más, pero el planteamiento de construir una medicina preventiva de visita permanente a las rancherías guayú, al territorio mismo, nos planteó indudablemente un éxito. Se ha discutido mucho en Colombia si la reforma a la salud que estamos adelantando con mucho esfuerzo en el Congreso es mala, dicen, no sirve, o es buena. Pues una demostración de la bondad de esa reforma que se construye y se plantea alrededor de un sistema preventivo que permita que el paciente ya no llegue al hospital cuando no hay nada que hacer, sino que los médicos, las médicas lleguen al hogar a descubrir muchas veces la enfermedad que la gente no era consciente que tenía, pero al descubrirla prematuramente poder curarla. Prevenir es mejor que curar, dice el dicho popular, y ese es el principio de la construcción de un sistema preventivo de salud que al menos mitiga el enorme impacto ambiental que las minas del Cerrejón han dejado sobre La Guajira. Que la gran minería del carbón, del Cesar y de La Guajira estén al vilo de terminarse, ya aquí en esta región lo han visto con las minas de Prodecor, no es por capricho del presidente, no es porque se nos ocurrió simplemente que una empresa o una industria cierre, es la dinámica del mundo. La demanda por carbón cada vez va a ser menor. Estudiaba las estadísticas de demanda de carbón en Estados Unidos y ya se ha reducido a la cuarta parte, siendo el carbón la mayor fuente energética
de la enorme economía de los Estados Unidos. Eso tiene una razón de ser, que la estamos sintiendo en este momento. No hay que demostrarla mucho con estudios científicos complicados, sino simplemente sentirlo. Esta ola de calor inusual en la región, que va transformando la tierra, como se ve aquí, en un desierto, como si el desierto de La Guajira se extendiera hacia todo el Caribe, porque todo el Caribe está en la misma circunstancia. Los ríos se van secando, las quebradas, las fuentes de agua empiezan a perderse para la vida humana, para la agricultura. Tiene ese fenómeno su raíz precisamente en los vagones de carbón que pasan continuamente aquí a unos cuantos metros. Está ligado, lo dijo la ciencia, al usarse ese carbón, el petróleo, los productos que tienen la molécula o el átomo que se llama carbono, podría ser la madera, podría ser las grandes masas de vegetación que se le entregan a quemarlas para producir energía. Cualquiera de las circunstancias en donde se use un insumo cuyo elemento químico contenga el carbono, produce entonces unas emisiones en gran o pequeña escala de CO2, dióxido de carbono. Sea que se prenda una hoguera en el campo, sea que una enorme industria poderosa utilice miles y miles de toneladas del carbón, el efecto es el mismo. Sale expedido hacia la atmósfera un compuesto combinado de carbono con oxígeno, dos átomos de oxígeno por uno de carbono, y ese gas que no se ve, que no se huele, va aumentando en proporción a lo que existía normalmente en la atmósfera. Cada día más, cada segundo más, ese gas se queda allí por miles de años. Y en la medida que la industria del capital, sobre todo en los países más industrializados del mundo, van arrojando más y más de ese gas, entonces se produce la catástrofe que estamos viviendo. Se llama el calentamiento global. Es lo que sentimos nomás salimos de esta carpa. Ese calentamiento global genera un cambio drástico del ciclo del agua a escala planetaria. Los hielos de los polos se derriten, de los nevados. La Sierra Nevada de Santa Marta se va quedando sin el hielo tradicional. Los afluentes se secan, se evaporan. Se produce un cambio drástico del clima. En donde no llovía, llueve. En donde llovía mucho, deja de llover. Los huracanes cada vez son más fuertes. El hielo derretido en el mar eleva el nivel del mar. Pero el problema no es esos grandes fenómenos que hunden islas, que lo acabamos de observar en lo que la prensa llama el mar de leva, cómo este es más poderoso cada vez sobre las ciudades de Santa Marta, de Cartagena, del Pacífico, sino que el problema mayor está en que al perderse la cadena de la vida a través del cambio climático, de especies que se extinguen minúsculas, invisibles como los virus, o que aparecen porque cambian las rutas de los animales, porque bacterias que antes eran inofensivas se vuelven ahora muy ofensivas y mortales.
Ese cambio de la cadena de la vida, según la ciencia, trae una consecuencia. Si no actuamos, la extinción de toda la vida en el planeta. Se nos ha olvidado a través de los millones de años que han pasado que cuando se producen crisis climáticas en el planeta por razones diferentes, como que cae un meteorito, como que hubo una cadena de volcanes que explotó al mismo tiempo, lo que se pone en peligro es la extinción de la vida. Van 5 extinciones de la vida. Allá en películas vemos la época de los dinosaurios y de vez en vez encontramos sus esqueletos. Fue una generación entera de vida en la que no estábamos nosotros y se acabó. Por muy poderosos que eran esos dinosaurios, todos murieron en un solo evento. Fue un drástico cambio del clima en el planeta Tierra. Y así hemos visto otras épocas, incluso cuando hemos sido humanos. Civilizaciones enteras como la civilización maya, por ejemplo, quizás la más poderosa y de mayor desarrollo que conoció la América, no existen hoy. Quedan sus recuerdos, sus vestigios. Y aún es difícil saber cómo todo un pueblo de pronto desaparece y la raíz de ese problema parece establecerse en las rupturas entre el ser humano y la naturaleza, sin la cual no puede vivir. Cuando destruimos esa naturaleza, es como si nos estuviéramos quitando las piedras de sostenibilidad de nuestra propia existencia. Por eso el carbón va a dejar de demandarse. Y esto tiene que saberlo el cesar y discutirlo. Como la Guajira, como la pequeña minería del carbón de socavón de Boyacá, de Cundinamarca, del norte de Santander y Santander. Son 2 temas diferentes, indudablemente. La que mayor vulnerabilidad tiene en este momento de sostenibilidad es la gran minería de exportación al mundo, porque el mundo deja de comprar el carbón. Y el mundo deja de comprar carbón porque cada vez es más consciente, gobiernos, empresas, sociedades, que no podemos seguir consumiendo carbón, porque aceleramos el tiempo de la extinción de la vida humana, que para el científico Stephen Hawking, físico, apenas si llegaría a 2 siglos, y que por los cálculos actuales pareciera cortarse incluso. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza. El COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera. De aquí se podrían colegir muchísimas deducciones sociológicas, políticas, económicas incluso, o filosóficas. ¿Qué le pasa a una sociedad moderna cuando el eje central que la concibió fue el progreso? Vivir cada vez mejor ha sido la aspiración de cada persona que ha nacido en estos tiempos. Y resulta que es precisamente esa categoría, el progreso, la que parece ya no existir más. Porque si uno deja actuar el cambio climático, uno puede trazar una línea que ya no es de progreso humano, sino que es de decadencia. Esa es una ruptura en la concepción de cada persona.
De ahí se desarrollan transformaciones políticas. Europa se vuelve fascista como en 1933, porque el cambio climático hace que muchos pueblos que se van quedando sin agua vayan a donde está el agua. Es la naturaleza humana. Y van por centenares de millones del sur hacia el norte, porque el norte se deshiela. Y al deshielarse se produce más agua líquida que antes. Aquí se seca y allá fluye en grandes cantidades. ¿Qué hace la gente? Irse. Y en la Europa blanca, amigos italianos, recordando el episodio que quedó marcado en sus culturas de los romanos contra los bárbaros, parece ser que el pueblo latinoamericano es la mayor heredad de los romanos que queda en el planeta, con el respeto, el número en tradición. Nosotros somos hijos del indígena ancestral, del negro, del árabe, que fueron los primeros que llegaron aquí cuando los españoles los cristianizaron después de derrotarlos. Les cambiaron el nombre por apellidos, pero no su sangre, no su etnia. Y las tropas que llegaban a conquistar estos territorios eran tropas árabes. E indudablemente otra de nuestras raíces son los romanos. Esa combinación en diferentes formas, cantidades, indígena, negro, árabe y romano, configuran el pueblo latinoamericano. No sé si para bien o para mal, pero eso somos. Eso somos. Y en los romanos hay una marca que dejó en la historia, la cultura occidental y cristiana, que es la historia de los bárbaros y los romanos. Los romanos, que eran la civilización del entonces, fueron invadidos por lo que ellos mismos llamaron los bárbaros. Esa mentalidad sigue hoy. Cuando centenares de millones se van hacia el norte, Occidente blanco piensa que han sido invadidos por los bárbaros, y la ideología que se construye para defenderse con mucha xenofobia de eso que ellos consideran la invasión es el fascismo, es la barbarie. Yo pienso que Gaza es el primer capítulo apenas de lo que nos puede acontecer a todos nosotros si no somos capaces de hacer una alternativa al consumo acumulado de combustibles fósiles, que indudablemente trae aparejado una revoltura humana, un éxodo tratando de salvarse, unos cambios políticos, sociales y económicos drásticos. Bueno, aquí en este sitio hay un ejemplo de cómo salvarse. Pequeño en escala, digamos, comparado con lo que se necesita. Y al pie del carbón, que no deja de ser una paradoja geológica, pero que es importante resaltar. En La Guajira, en Dibuya, creo que queda un puerto que ustedes pueden separar en una fotografía con una foto que es un retrato de la actualidad moderna de todo el planeta. Grandes montañas de carbón con destino a GESELCA, la empresa generadora de energía en La Guajira, no sé si llega hasta aquí. Y al lado, enormes turbinas para aprovechar el viento guajiro, arrumadas y sin usar. Es como si hubiera una apuesta ahí a la muerte o a la vida, y la muerte es la que se desarrolla y la vida es la que se dificulta.
¿Por qué están esas turbinas allí botadas? Porque necesitaban sacar el permiso de no sé qué, el permiso de si sé cuándo, el permiso que se llamaba licencia ambiental. Y este es un tema que yo tengo que criticar, porque he defendido el tema de las licencias, indudablemente, para que en Colombia se cuide el equilibrio con la naturaleza. Pero yo no puedo entender cómo se le da permiso a la termoeléctrica sobre la base de carbón, y por eso esas montañas de carbón allí, y no se le da permiso a la generación de la energía eólica, en este caso, que es energía limpia. Algo nos falla, porque entre más arrumadas están esas turbinas, más carbón se consume. Y eso en el balance calórico y finalmente en las cuentas vitales, que no se miden en dólares, sino en vidas humanas, significa que se ha cometido un enorme error. Porque nosotros ya deberíamos estar reemplazando todas las termoeléctricas que hay en Colombia. No cómo producimos más energía limpia al lado de las termoeléctricas. Eso no es transición energética. La transición energética es reemplazar toda energía fósil por energía limpia. Tiene sus bemoles técnicos, todos lo sabemos, pero es el camino que tiene que tomar Colombia de manera inmediata y rápida. Si GESELCA en La Guajira usara el sol en vez del carbón, o el viento en vez del carbón, toda La Guajira sería 100% una economía descarbonizada, ojo esa palabra, porque cada vez la verán ustedes repetir y una y otra vez. La única manera para que la vida humana y toda la vida se pueda mantener en el planeta Tierra es que podamos construir economías descarbonizadas, es decir, sin carbón, sin petróleo y sin gas. Ahí va nuestro tren. Ese tren lleva el veneno no solo a Europa o a donde vaya, sino a toda la humanidad. Como en el cuento de García Márquez, en 100 años de soledad, cuando hablaba de un tren interminable que estaba lleno de cadáveres de la matanza de los obreros de las bananeras, y corría permanentemente repleto de cadáveres, es decir, transportaba la muerte. Hoy podríamos decir igualmente que este tren en realidad está transportando cadáveres, solo que no están ahí, los va a producir, solo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de que permitir que la vida sea en el planeta. Aquí el ejemplo de Enel entonces es importante y por eso he venido. Claro, ustedes también han hecho unos cálculos de números alrededor de cuánta plata se ganarán, etcétera. La fórmula tarifaria de la energía eléctrica, sobre todo en su fase de generación, tiene que cambiar. Porque nosotros tenemos una fórmula en la cual el precio que es para todos los usuarios o se traslada a los usuarios, lo pone la tecnología más ineficiente de todas. Las tecnologías eficientes se generan y se quedan con unas rentas porque sus costos son muy bajos, pero su precio de venta es el que puso la tecnología más ineficiente. Esa es una fórmula dañina.
Los que se lo inventaron solo quisieron que se produjera una transferencia de riqueza de los bolsillos de todos los usuarios de la luz, de la energía, y pasar a unas cuantas empresas. En él, en cierta forma, se ha beneficiado de ello, porque en él está en el ramo de la generación de energía eléctrica barata, sea hídrica, sea solar, pero en la parte más ineficiente, que no es de él, se está importando gas a precio de Ucrania, que llega aquí a un barco cerca, se licúa o se deslicúa, no sé qué es lo que hace, y se manda los tubos con un costo de la energía del gas que le pone la tarifa a todos los demás. Si nosotros, fíjense, reemplazamos todas las termos por energía limpia, automáticamente se baja la tarifa eléctrica en Colombia. Y este es un tema que nosotros tenemos que propiciar. Si la tesis sigue siendo en el Ministerio de Minas y en la UCME, que la energía limpia solo es un complemento de las energías sucias, no nos sirve. La orden del presidente es que esa concepción deja de existir, que si hay que cambiar las lógicas de programación de los sistemas de la UCME, hay que cambiarlas. Las lógicas del sistema de conexión es que solo se le entrega conexión si la demanda crece. Y eso hace que permanezca en las redes la energía sucia. Y eso hace que proyectos nuevos de energía limpia tengan problemas para poder conectarse a la red, y estamos haciendo lo contrario de lo que la humanidad está demandando. Hay un ejemplo, yo respeto las decisiones de las Cortes, pero no por respetarlas tengo que decir que estoy de acuerdo. Pero no hace unos meses se expidieron 2 sentencias de la Corte Constitucional que, si uno las pone juntas en un libro, sería, y se explicara, porque no se entiende bien las normatividades jurídicas de un país, ese libro sería de enseñanza mundial para mostrar lo que no se debe hacer. Yo antes esperaba que a través de esas sentencias se pudiera escribir el libro en donde una sentencia de un tribunal colombiano hiciera historia mundial, porque cambiaba el paradigma, que en términos jurídicos significa esta transición a las energías limpias. Pero lo que hicimos fue más o menos lo siguiente. Durante varias sentencias la Corte Constitucional dijo que en La Guajira había un estado inconstitucional de cosas. Es decir, que los derechos de la gente, que el Estado social de derecho no existía en La Guajira. Y demandó al gobierno, el pasado y el actual, a hacer las medidas que fueran necesarias para quitar ese estado inconstitucional de cosas que estaba matando miles de niños por desnutrición. E incluso algunas sentencias fueron a defender ríos de La Guajira, como el arroyo Bruno, que fue desviado artificialmente para que la empresa El Cerrejón pudiera usar más tierra para sacar carbón, quebrantando aún más el equilibrio vulnerable entre la vida del ser humano y la naturaleza. Nosotros quisimos, como lo hice en el caso de los recicladores de Bogotá, acatar la sentencia.
Paralelamente hicimos una reforma tributaria para tratar de captar en las construcciones de riqueza más poderosas del país los dineros con los cuales poder atender las necesidades de la población humilde, de las gentes de Colombia. Entonces expedimos los decretos de emergencia para llevarle agua a La Guajira, y en la reforma tributaria se aprobó que no se podían deducir del impuesto de renta unos gastos que son en realidad derechos de la nación, porque somos los dueños del subsuelo por orden constitucional, las regalías. Se juntan las dos sentencias, una tumbando los decretos de emergencia y la otra quitando, permitiendo la deducibilidad de regalías en el impuesto de rentas. En el primer caso, y ahora lo estamos viendo, impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas. Y por el otro lado, al poner la deducibilidad de regalías, benefició a unas solas empresas por billones de pesos, 6 billones al año, que hoy podrían hacer escuelas, colegios, que hoy podrían llevar el agua potable a La Guajira. Solo benefició al Cerrejón y las empresas paralelas, porque al deducir el impuesto de renta, ellos rebajan completamente su impuesto. El pago a la nación por regalías prácticamente se transforma en un subsidio a la empresa carbonera. Y entonces lo que hoy le estamos enseñando al mundo es que subsidiamos el carbón, no importa la vida de los niños y niñas de La Guajira. Todo lo contrario que la historia constitucional había prescrito alrededor de La Guajira, una contradicción en los términos. No sé si por la oposición a Petro, no sé si, porque lo explicamos muy bien en unas audiencias a las que yo mismo fui para defender esas tesis, no sé si por el interés particular o qué, pero hoy estamos subsidiando con billones de pesos a la empresa que le quita el agua a los niños y niñas de La Guajira. Eso es lo que no se debe hacer. Es lo contrario lo que tenemos que hacer, que es ayudar a las empresas de la energía limpia para que sustituyan las divisas que nos entran por producir carbón y finalmente sustituyan toda la energía fósil, que es la que puede acabar no solo con Colombia, sino con el mundo. Y aquí, y termino con eso, se abren dos campos. Este que estamos presenciando, una inversión de ¿cuánto? ¿Unos cuantos? 126 millones de dólares en estas 400 hectáreas. Ahí ya los poseedores de tierra podrían hacer cálculos. Si las 400 hectáreas las hubiéramos dedicado a ganadería extensiva, podríamos sacar los mismos ingresos que al dedicarla a granjas solares. Discusión que queda abierta para La Guajira y para el Cesar y el Magdalena, porque este norte del país es la región con más radiación solar al año de toda Colombia. Por tanto, es aquí donde se puede generar con mayor eficiencia la energía solar. La Guajira tiene un mayor
un elemento mayor, y es que es el segundo lugar del mundo de tierra continental donde más rápido y permanente fluyen los vientos. Y eso la hace óptima también para la energía eólica. Esta confluencia que la naturaleza nos permite es el potencial de la región. La clase política cesarense habló mucho tiempo del carbón, 40 años, algo así, es el tiempo que llevamos. El carbón volvió un desierto la región. Nosotros tenemos otra potencialidad. Hijos e hijas de campesinos. Indudablemente nuestra vocación está ligada a la tierra. Que en unas va bien, que en otras mal, pero es la tierra la que ha permitido el nacimiento de la cultura colombiana. El abandono de la tierra, en cierta forma, es el abandono de Colombia. Muchas cosas han pasado en la historia alrededor de la tierra. Pero aquí entonces, sobre la tierra, vemos una demostración práctica. La pueden contar, mirar por los computadores. 180 megavatios de energía potencial es capaz de producir esta granja. Y la empresa que la hace recibe un ingreso por ello. Usa 400 hectáreas. Pero yo pregunto, ¿y un municipio no lo puede hacer? Pregunto, ¿una ranchería no lo puede hacer? Una comunidad barrial, incluso en una ciudad, no lo puede hacer. ¿Acaso no es el mismo sol? Lo único que se necesita es esta tecnología puesta en un techo, puesta en un pequeño lote, que el municipio puede separar. Cada casa podría tener su energía. La comunidad, le llamamos comunidades energéticas, podría generar su energía. El sueño un poco que yo tengo, no lo hemos podido hacer erupcionar, es que si cada comunidad, barrio, vereda, en las zonas donde hay sol, pudiera tener el capital para hacer esta tecnología, podría generar ingresos. Una de las grandes preguntas del Cesar es, si se acaban las minas del carbón, ¿qué hacemos? ¿Cómo se reemplaza una cosa por otra? Nos quedamos sin puesto, dicen los trabajadores de las minas. Desastre social, porque aquí llega la plata de los ingresos de esos trabajadores, se compran los restaurantes, hay una economía que se mueve, pero es una economía moribunda. Pues a nosotros, los dirigentes políticos, nos corresponde no esperar a que se muera. Nos dejan los huecos y los trabajadores en la calle. ¿Y ya qué hacemos? Lo que tenemos es que construir la transición, incluso en diálogo con esas mismas empresas carboneras. ¿Cómo se va a reconvertir la fuerza laboral que ha aprendido a sacar carbón y transportarlo en la fuerza laboral que puede hacer esto? Los extrabajadores del carbón podrían montar cooperativas de generación de energía solar en cualquier parte del Cesar. Esta región que tiene el temor del cambio, porque si se acaba el carbón, ¿qué hacemos? Pues debería empezar con ayuda del gobierno nacional. De eso se ha hablado y se ha hablado, pero poco se ha construido. ¿Cómo logramos, juntándonos, dineros allá, dineros acá, las transiciones que se necesitan
para que el Cesar no se empobrezca porque se acabó el carbón, sino al contrario tenga otra posibilidad, quizás mejor, porque indudablemente con más agua tenemos más bosques, tenemos más agricultura, tenemos posibilidades de producción. Indudablemente vendiéndole al mundo una región que de carbonera se vuelve de energías limpias, podemos tener ingresos, no solo porque podemos colocar cualquier granja hasta en una casa. Si se ayuda con la técnica, si se construyen las empresas de colombianos y colombianas que sepan instalar esto, no es que sea muy difícil. Incluso empresas colombianas, ya hay una que haga los paneles solares. Se necesita silicio y Colombia tiene silicio. Ya estamos haciendo paneles solares, solo que poquitos. Desarrollar la industria de los paneles solares, posibilitar que cada comunidad sea una generadora de energía eléctrica que no solamente le va a rebajar su tarifa, sino que al mismo tiempo hasta podría vender la energía y desarrollar estas tierras como tierras de la naturaleza, como turismo ambiental, mostrándole al mundo cómo es posible salir de un mundo fósil y pasar a un mundo limpio. Esta región debería ser el primer experimento, e indudablemente en él ha hecho aquí la primera vanguardia de lo que toca hacer. Primera, no la última. La riqueza de la región, hoy medida por una extracción de petróleo, de carbón, que se mide en dólares y que no vuelven a la región. Se los lleva el dueño del carbón. Se puede convertir en riqueza de la nación, riqueza de la región, solo usando el sol. Pero se quedaría esa riqueza en el territorio. Si las mismas comunidades hacen lo que aquí en él hizo. Apoyo técnico para eso habrá. Empresas que se creen para apoyar, para mantener en el tiempo estas instalaciones como cualquier otra. Y se pueda sacar del sol la mayor utilidad, que es la energía limpia. Y entonces le pueda decir al mundo que el algodón, si es que volvemos a sembrar algodón, es algodón limpio, descarbonizado. Que el maíz es maíz limpio, descarbonizado. Que la carne es carne descarbonizada. Esos productos en el mundo cada vez se van a vender más. Porque la humanidad sabe que si compra productos carbonizados, hechos con el carbón, lo único que están haciendo es cavar la propia tumba. Así que encaminar la región hacia una región de vida es fundamental. Y aquí hay una oportunidad. La crisis del carbón es la oportunidad de la región. Solo que tenemos que organizarnos y juntar Estado nacional con la fuerza relativa que pueda tener empresas privadas, claro, pero muchísima comunidad para transformar este territorio y volverlo una de las zonas más ricas del mundo, porque lo es. Lo es por su sol y lo es por el cerebro humano que habita bajo ese sol. Gracias por haberme escuchado, muy amables.